Hey, un saludo para todos, mi nombre es Jonathan Molano y bueno, en este día pues nos compete hablar sobre Pitágoras y el pitagorismo. En esta ocasión entonces quiero hacer como de cierta manera un esbozo acerca de quién fue Pitágoras, cómo se formó la escuela del pitagorismo y creo que lo más relevante dentro de esta historia, de su filosofía, de su pensamiento, es rescatar la parte mística de Pitágoras y sus discípulos. Entonces, bueno, por un lado es importante rescatar y digamos que tener como de cierta manera un ámbito relevante, y es que Pitágoras no dejó ningún escrito, no dejó una obra póstuma que de cierta manera nosotros pudiésemos leer acerca de su pensamiento, su filosofía, pero sí hubo y existieron filósofos que de cierta manera describieron quién fue Pitágoras y toda su historia en torno a su pensamiento. Por un lado, podemos eh, decir que lo que fue Pitágoras y el pitagorismo como tal siempre estuvo ligado a la parte mística y religiosa de la antigua Grecia. ¿Esto por qué se menciona? Bueno, porque justamente Pitágoras siempre estuvo relacionado con, digamos, como la doctrina religiosa llamada orfismo. En este caso, el orfismo, digamos que tiene un concepto muy llamativo, y es que lo importante acá es rescatar el alma como tal del cuerpo. Entonces, bueno, digamos que esta doctrina siempre adoptó el pensamiento de la transmigración de almas, que significaba, y bueno, y que Pitágoras luego de un tiempo lo, lo captó para su pensamiento, y es que el alma puede ser inmortal, y por esto mismo, como ejemplo, nosotros cuando morimos podemos transmigrar ya sea a otro humano o ya sea a un animal o a una planta, que era lo que mencionaban los orfistas. Pitágoras lo tomó como uno de sus principios y, bueno, aparte de esto, también dio a conocer, eh, digamos que parafraseando a Pitágoras, dio a conocer el pensamiento de que el alma estaba sujeta al cuerpo, es decir, que el cuerpo es el único que muere, mas sin embargo el alma siempre se va a salvar. Esto en cuanto digamos que su pensamiento metafísico. Yendo un poco más allá, digamos que conceptuando al mundo como tal, Pitágoras y su escuela, sus discípulos, siempre exaltaron el orden y la armonía como principio de vida. Dentro de este orden, dentro de esta armonía, se encuentra el número como tal, que es como la esencia de las cosas. ¿Por qué lo decía de esta manera? Bueno, porque si no existieran los números, el número como esencia, tampoco existirían las cosas, ya que el número es lo que de alguna manera demanda la proporción, la armonía, la unidad del mundo y la parte metafísica del mundo como tal. Bueno, otros de los aspectos relevantes en cuanto a la parte, bueno, cabe aclarar también que relacionándolo con la parte mística, religiosa y filosófica, Pitágoras fue una de las personas que más se destacó en cuanto a las áreas de geometría, aritmética, música, astronomía. En todas estas áreas siempre se iba a rescatar la esencia del número. Su estilo de vida, digamos que fue muy precario, entre comillas, por decirlo de alguna manera. Tendían, digamos, a tener ese pensamiento de que ninguna de las, digamos que de los discípulos que ingresaban a su escuela no podían detallar o esclarecer ciertos datos o ciertos descubrimientos que en aquel entonces ellos descubrían, valga la redundancia. Entonces, a partir de esto se puede deducir de que Pitágoras, la influencia que tuvo en cuanto a las áreas que hoy conocemos también en el desarrollo del conocimiento humano ha sido muy importante, ha sido muy destacable. Pues bueno, ya digamos que cabe aclarar también y rescatar de que Pitágoras fue uno de los primeros matemáticos que generó cierto fundamento para el desarrollo de ciertas teorías,
ciertos teoremas, eh, hoy conocidos también como por ejemplo el teorema de Pitágoras. Eh, bueno, una de sus cosas también que realmente me gustaron, que también vale la pena rescatar, es que está muy relacionado con la parte fantástica, digámoslo así, y no fantástica tanto en el ámbito, digamos, ilusorio, sino más bien entrelazándolo con la parte mitológica. Entonces es por esto que en una de las teorías, historias, se dice que como estuvo relacionado con el orfismo, pues Pitágoras también tuvo como esa oportunidad de bajar al infierno y allí conocer del caos el mismo orden y la misma armonía que debía conocer para posteriormente desarrollar su pensamiento filosófico. Eh, ya digamos que para concluir un poco, pienso que las acciones de los pitagóricos fue bastante extrañable y es que los discípulos eran castigados si alguno de ellos llegaba a hablar sobre los descubrimientos y bueno, y de cierta manera hacían un sacrificio pues como castigo. Otro de los puntos importantes es que según como, bueno, tomándolo, adaptándolo a la realidad de hoy en día, si uno tiene buenos comportamientos, bueno, el alma se salva, si no, el alma llegaría eh, al infierno, hablándolo de una manera mitológica. Entonces, bueno, para concluir, eh, creo que Pitágoras fue una de las personas muy influyentes dentro de la filosofía antigua, sobre todo en la parte de las matemáticas. Rescatándolo hoy en día, pues tuvo una gran influencia como en un filósofo, digamos, como Spinoza, que también tuvo una parte relacionada a partir de Pitágoras. Y bueno, creo que el desarrollo del conocimiento humano, de la parte matemática y demás, se lo debemos a Pitágoras. Entonces, pues nada, este es un pequeño esbozo, un pequeño boceto acerca de los pitagóricos, de las partes más importantes. Entonces espero que haya sido de su agrado. Mil gracias.